De contexto, esta historia tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en los olvidados guetos de Varsovia en Polonia, un lugar tan infame que la única forma de salir con vida de ahí era usando el engaño y la inteligencia, ya que con fuerza bruta nunca les ibas a ganar a los alemanes. Hoy vamos a hablar de una historia muy diferente a lo que se suele ver en internet, ya que normalmente todo se exagera para llamar la atención, pero como vas a ver en este video, Irena seguramente salvó mucho más que la vida de 2500 personas, y esto lo hizo sin importarle sacrificar la suya y la de las personas que más amaba. Y ahora sí, dicho esto, podemos empezar de una vez con esta increíble historia. Irena Sendler, en un principio conocida como Irena Cisanowska, nació el 15 de febrero de 1910 en Varsovia, Polonia. Sus padres, Stanisław y Janina, eran una familia católica polaca con valores tradicionales, y así Irena pasaría su infancia en Odruk, una ciudad ubicada al sureste de Varsovia, en donde era conocido que había una gran comunidad judía, y te podrás imaginar qué clase de cosas iban a pasar ahí unos años más tarde con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Stanisław, el padre de Irena, era un médico reconocido por ser alguien muy humanitario. Él trataba de manera gratuita a los más pobres, incluidos los judíos, que ya venían siendo bastante rechazados en la época, sobre todo desde el final de la Primera Guerra Mundial. Pero el hombre desde que era joven sentía mucha empatía por esta comunidad, y así como su padre le enseñó el ayudar a los demás, Stanisław también hizo que Irena heredara esta vocación de ayuda y solidaridad por los más desfavorecidos. Y sin importar que Irena estaba muy pequeña cuando él le dijo esto, ella nunca olvidaría estas palabras de su padre. Cuando ves a una persona ahogándose, debes tratar de salvarla incluso si no sabes nadar, sin importar su religión o nacionalidad. Lamentablemente, estos buenos momentos junto a su padre no duraron mucho, ya que Stanisław falleció cuando Irena tenía 7 años a causa del tifus, que es una bacteria letal que se transmite por pulgas infectadas, y el hombre había contraído esto por tratar a varios pacientes sin recursos, y muchos de los cuales fueron rechazados de ser atendidos por otros médicos que tenían miedo a contraer esta enfermedad que en su mayoría padecían los judíos de la zona. Después de la muerte de Stanisław, líderes de la comunidad judía ofrecieron ayuda financiera para Irena y su madre, pero Janina decidió no aceptarla, ya que según ella su esposo hubiese preferido darle esta ayuda a alguien más necesitado, y esta optó por mudarse a otro sitio con su hija. Con el pasar de los años, Irena empezaría su vida estudiantil superior en la Universidad de Varsovia, estudiando Derecho durante 2 años y luego Literatura Polaca, pero interrumpiría sus estudios durante varios años a causa de sus protestas en oposición a la política de discriminación hacia los judíos, a quienes se les obligaba a sentarse en bancos separados y reservados especialmente para ellos. Hasta muchas identificaciones por ese tiempo tenían la mención de no judío para así ser tratado como una persona normal, e Irena, indignada por esto, tachó de su tarjeta de calificaciones la mención de no judío, lo cual le hizo ganar una suspensión temporal en la universidad, y así durante ese tiempo, debido a estas actitudes, Irena sufrió varios obstáculos académicos. Una vez en la facultad, la joven por fin logró establecer relaciones con otras personas con su misma vocación, en ayudar a los demás, formando así los primeros grupos de trabajadores sociales, que cada vez se veían con más labores por el ambiente tenso que se vivía por ese entonces, ya que por más raro que suene, ahí el meme no era sáquenme de Latinoamérica, sino sáquenme de Europa, porque resulta que había un país vecino que se estaba armando fuertemente a la vez que estaban desarrollando unas ideas que iban a hacer al mundo popular. Irena por ese entonces formaba parte de la Juventud Democrática Polaca y era alguien con muchas ganas de trabajar, pero sin embargo en varias ocasiones se le negaba un empleo en el sistema escolar de Varsovia debido a las recomendaciones negativas que emitió la universidad, en donde la calificaban de tener puntos de vista radicalmente izquierdistas y de ser conflictiva. Por lo que Irena decidió comenzar a trabajar en una clínica de ayuda social en la sección de atención y ayuda a madres desempleadas. La joven trabajaba principalmente en el campo, recorriendo los barrios empobrecidos de Varsovia, y sus pacientes solían ser mujeres jóvenes sin hogares y madres solteras sin recursos que carecían de ayuda social, por lo que les ayudaba a prevenir enfermedades venéreas y a evitar embarazos no deseados. Su labor se vio más demandada cuando el gobierno polaco eliminó toda ayuda social hacia los judíos,
por lo que la miseria y la pobreza extrema se podía palpar en las calles. Por aquellos años, Irena se casaría con Mieczysław, quien fue quien le dio el apellido por el que todos conocen a nuestra protagonista, pero este amor, luego de pasar sus primeros 8 años de forma ininterrumpida, fue lamentablemente cortado de golpe por un estallido que dejó a todos sin palabras. I'm Eileen and I'm a content creator and entrepreneur at Lavendaire. I began using Adobe Premiere Pro in 2014 as an outlet to share all the lessons I was learning as I was figuring out how to create the life I love. Life is an art, make it your masterpiece. It's time to level up your videos. Go to motionarray.com, the ultimate marketplace for video creators. Access over 1 million templates, videos, graphics, music, sound effects, and more. Right at your fingertips. Save time. Create videos fast. Como está escrito en la historia, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial, lo cual hizo que Mieczysław fuera movilizado para combatir en la guerra y defender a su país. Pero el hombre en poco tiempo fue sobrepasado por las fuerzas alemanas y sería capturado como soldado, siendo enviado de inmediato a un campo de prisioneros de guerra. Irena por ese entonces trabajaba en el Departamento de Bienestar y Salud Pública de Varsovia, y poco después de la invasión y victoria alemana en su país, las autoridades de ocupación nazi ordenaron que los judíos fueran retirados del personal municipal y prohibieron definitivamente que se le brindara ayuda a los ciudadanos judíos, por lo que Irena y sus colegas, como mucho, solo podían atender a los judíos. Pero ella, de alguna forma, se las arreglaría para de forma clandestina ampliar el sistema de atención también para los judíos, así como para sus familias. Estas, lamentablemente, se habían quedado excluidas del sistema de ayuda pública en los críticos. Aún así, como podrás imaginar, Irene sola no podía hacer mucho. Debido a esta discriminación, los judíos que vivían en Varsovia empezaron a vivir un infierno por culpa de los nazis, que cada vez tomaban medidas más drásticas en contra de ellos, poniéndose todo más difícil a partir de noviembre de 1940, que se ordenó el confinamiento de todos los judíos de la ciudad dentro de un gueto, con el fin de mantenerlos bajo control mientras su destino se decidía en las manos de los altos cargos nazis. Esto creó una sobrepoblación en el gueto enorme, haciendo que las condiciones de vida fueran inhumanas. Todos los habitantes estaban peor que un condenado a muerte, ya que sus destinos solo podían terminar por hambruna o por alguna enfermedad contagiosa. Todos carecían de alimentos y agua, vivían en las calles mendigando, además no tenían vestimenta, teniendo que soportar el terrible frío polaco, y no contaban con los recursos para obtener la más mínima atención médica. Para que te hagas una idea, al principio acá llegaron a haber unas 450.000 personas, haciendo que fuera el mayor gueto y el más grande de toda Europa. Muchos judíos de otros países invadidos por los nazis llegaban a cada momento, y otros eran deportados hacia los infames campos de concentración, haciendo que al final en este sitio quedaran poco menos de 50.000 personas, y lamentablemente esto no sería lo peor que pasaría acá. Como miembros del Departamento de Salud, Irena y sus colegas podían entrar y salir del gueto libremente, algo que los nazis permitían porque temían que un brote de tifus pudiera afectarles, y es que ellos se creían tan superiores a los otros humanos y estaban tan convencidos de su victoria que pensaban que esas enfermedades era el único enemigo que podía hacer daño. Para ellos, el personal de salud era muy importante, y así daban paso libre a Irena y sus colegas, quienes de forma clandestina durante meses, sin dar nada a cambio, empezaron a introducir medicamentos, ropa y todo tipo de objetos útiles para la supervivencia de los más necesitados, material que era destinado principalmente para los soldados alemanes. Toda acción que el grupo de Irena llevaba a cabo implicaba un enorme riesgo, pues a partir de 1941, para evitar este tipo de situaciones, prestar cualquier tipo de ayuda a una persona judía estaba castigado con la pena de muerte, no solo para el implicado, sino también para toda su familia y allegados. Irena entonces solo vivía con su madre, que ya estaba muy enferma durante la ocupación alemana, y a pesar de la amenaza, ni ella ni su equipo se detuvieron, y así durante esa época también se las ingenió para ayudar a escapar a algunas personas del gueto, especialmente a los niños.
Irena pronto se pondría en contacto con varias familias judías a las que les ofreció llevar a sus hijos fuera del gueto, pero ella no podía mentir asegurando que a los niños no les iba a pasar nada. Lo que decía a los parientes era que lo único seguro era que los niños iban a morir si permanecían ahí. Muchas madres y abuelas se negaban a entregar a sus niños, algo absolutamente comprensible pero que resultó fatal para ellos, ya que en varias ocasiones, cuando Irena o sus compañeras volvían a visitar a las familias para intentar hacerles cambiar de opinión, descubrían que todos habían sido llevados a los campos de concentración, conocidos mayormente como los campos de la muerte. Persuadir a los padres para que se separaran de sus hijos era una tarea horrorosa para una joven como Irena. Ella no podía quitarse de la mente los rostros de los padres llenos de preocupación, preguntándole: ¿puedes asegurar que vivirá? Y la joven, con un nudo en la garganta, solo podía garantizarles que sus hijos al menos iban a tener la oportunidad de sobrevivir si lograban escapar. Y esto tampoco era fácil, ya que los niños no solían comprender la situación y empezaban a llorar y a aferrarse a sus padres. Tampoco era fácil encontrar familias que quisieran darle albergue a los niños judíos, ya que muchos de ellos solo hablaban yiddish o judeo-alemán y muy pocos hablaban polaco, y esto significaba un riesgo muy grande, ya que si los alemanes los descubrían, esto significaba el exterminio por completo de esta familia. A pesar de las dificultades, Irena junto a su equipo comenzaron a sacar a los niños en ambulancias, haciéndolos pasar como víctimas del tifus, y los nazis que temían contagiarse no se arriesgaban a registrar esas ambulancias. Este fue un método que funcionó muy bien al principio, pero enseguida comenzaron a crear otras formas de escape para evitar sospechas. Así comenzaron a utilizar sacos de verduras, cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercadería, ataúdes o cualquier tipo de elemento que se pudiera transformar en una vía de escape en manos del equipo para sacar a cuantos más niños fuera posible. Otros métodos también incluían a una iglesia que tenía dos accesos subterráneos, uno del lado del gueto y otro del lado ario de Varsovia. De esta manera los chicos entraban a la iglesia por un lado como judíos y salían por el otro como cristianos. Otra forma de escape para los niños era que los sacaban en el primer tranvía de la mañana, y estos eran escondidos entre los adultos que estaban autorizados a trabajar en el exterior en los empleos de clase baja que nadie quería hacer. Otras veces utilizaban el edificio de los juzgados que estaba cerca de la salida del gueto, e incluso y muy a menudo el único camino de salvación serían las cloacas del desagüe, túneles subterráneos abandonados y los sótanos de edificios ubicados junto a la muralla del gueto. ¿Crear mapas mentales automáticamente y de forma sencilla? Sí, se puede gracias a la herramienta de Algorithm Education. Esto te va a venir genial si eres estudiante, porque vas a poder copiar y pegar textos enteros y verlo visual a la hora de estudiar, y si eres profesor también. A medida que pasaba el tiempo, las condiciones de vida empeoraban más y muchos padres asumieron que si había una mínima posibilidad de supervivencia para sus hijos, estaba muy lejos de ellos y fuera del gueto. Por ello, la mayoría aceptó que los niños empezaran a salir usando los métodos más inusuales de forma más constante. Por este entonces, Irena logró reclutar al menos una persona de cada uno de los 10 centros del Departamento de Bienestar Social. Con su ayuda, elaboró cientos de documentos falsos con firmas falsificadas, dándole identidades temporarias a los niños judíos. Así consiguió, además, ocultar los papeles de la mayoría de ellos, con la intención de que al finalizar la guerra pudieran ser identificados y reunirse así con sus familias nuevamente. Irena, a pesar de que era católica, también quería preservar las identidades judías de los niños, ya que le parecía importante que los chicos conocieran sus orígenes. Tuvo una documentación cuidadosa que enumeraba sus nombres y ubicaciones actuales, y para evitar que los descubran, enterraba las listas de los niños escondidos en frascos, siendo posible que se realizara un seguimiento de sus identidades originales y nuevas. Escapar del gueto era una tarea difícil, sobrevivir del otro lado lo era aún más, y es que el rescate de un niño requería la ayuda de al menos 10 personas. Los niños eran los primeros transportados a unidades de servicio humanitario, mayormente religiosos, y luego a un lugar seguro. Esto estaba tan bien organizado que Irena contaba con un sistema para hacer un seguimiento de la vida de estos niños, para así contárselo a sus padres. Pero lo más probable era que a estos últimos no los volviera a ver.
Entre los miles de niños y bebés rescatados, uno de los ejemplos que pasó a la posteridad fue el de Elżbieta Fikowska. Ella tenía apenas 5 meses cuando una colaboradora de Irena le suministró un narcótico para que se quedara dormida y la pudieran colocar en una caja de madera con agujeros para que pudiera respirar. De esta manera, la bebé, sin llamar la atención, fue sacada del gueto junto con un cargamento de ladrillos en un vagón arrastrado por un caballo. Antes de su partida, la madre de Elżbieta decidió esconder una cuchara de plata entre las ropas de su bebé y la cuchara llevaba grabado en sí el Sunia, el cual era su apodo. Este iba junto a su fecha de nacimiento, que era el 5 de enero de 1942. Durante meses, la madre de Elżbieta llamó por teléfono desde el gueto para escuchar los balbuceos de su hija, quien sería criada por Stanislava Bulszodowa, quien era una ayudante de Irena católica quien había quedado viuda y fue otra heroína que recibió a una gran cantidad de niños rescatados temporalmente y que además los inculcaba aprendiendo la señal de la cruz y las oraciones católicas para que lograran convertirse sin levantar sospechas. Lamentablemente, al poco tiempo, los padres de Elżbieta fallecieron en el gueto y fue años después que pasó a ser conocida con el apodo de la niña de la cuchara de plata. Esta logró crecer sana y salva y a día de hoy sigue con vida, tiene 81 años y siempre menciona que tuvo la dicha de tener 2 madres, una polaca y otra judía. En el verano de 1942, los alemanes habían tomado la determinación de acabar con el gueto de Varsovia y así las deportaciones se multiplicaron. Como respuesta a ello, en octubre se creó el Segota, el cual era una organización clandestina del Consejo de Ayuda a los Judíos y estuvo en funcionamiento hasta el final de la guerra. Y a pesar de que se fundó después de que casi 300.000 judíos fuesen enviados a los campos desde el gueto, la organización tuvo un papel fundamental ayudando y salvando a muchos que habían conseguido sobrevivir escondidos, proporcionándoles los alimentos y medicinas necesarios para que Irena siguiera con sus actividades. Por este tiempo, su red de refugios y residencias privadas estaban fluyendo muy bien en ayudar a los niños. Esto no solo era gracias a Irena, sino también a sus amigos y colegas. Por ejemplo, alguien que ayudó mucho fue Stefan Esiemski, quien se había cambiado la identidad a Adam Seliger, esto para poder ser parte del activismo clandestino dentro del gueto. Es decir, que él era polaco, católico y decidió hacerse pasar por judío solo para ayudar a las personas del gueto mediante el contrabando de alimentos, tomando en cuenta el gran riesgo que implicaba esto. Esto fue así que él llegó al punto de que lo iban a deportar junto con un gran grupo de huérfanos a un campo de concentración, pero el hombre por muy poco logró escapar. Y es que también al principio de la guerra los judíos dentro del gueto eran una comunidad en funcionamiento más o menos segura si la comparabas con otros lugares. Además, la supervivencia en el exterior era un lujo que solo se podían dar las personas de clase alta. Todo esto perdió su validez cuando los alemanes procedieron a la liquidación del gueto de Varsovia, seguido del exterminio de sus habitantes mandándolos a sus puestos de trabajo, que eran la muerte disfrazada. De esta manera, el sacar a los judíos del gueto y facilitar su supervivencia en otro lugar se convirtió en una prioridad urgente, y más para el momento en el que empezaron a salir los llamados trenes de la muerte, los cuales se llevaban a más de 6.000 personas cada día, y así como cerca de 300.000 judíos fueron obligados a subirse a vagones donde iban amontonados y en pésimas condiciones, con destino al campo de exterminio de Treblinka, también conocido como el segundo campo de concentración con mayor número de víctimas después de Auschwitz. Frente a este exterminio inminente, el gueto de Varsovia fue el primero en hacer un levantamiento en contra del nazismo, conocido también como el primer acto de rebelión masiva contra el Tercer Reich. Esto llevó a casi un mes de lucha desigual después de un ataque inicial que sorprendió a los alemanes y hasta los obligó a retirarse. Pero luego estos volvieron con una respuesta feroz. Resulta que como los resistentes habían atacado desde edificios desiertos con francotiradores, los alemanes decidieron incendiar cada construcción para acabar con todo. De esta manera, el gueto murió con sus habitantes dentro, acabando con la vida de muchos, y los pocos más de 300.000 judíos que sobrevivieron fueron enviados después a Treblinka.
Durante este enfrentamiento, Irena siguió intentando entrar en el gueto en un esfuerzo desesperado por salvar a sus amigos, pero entre sus antiguos asociados del Departamento de Bienestar que no pudieron o no quisieron abandonar el gueto por temor o por la esperanza de ser rescatados al final de la guerra, se encontraba su mejor amiga de la infancia, Eva Reichman, junto a su familia. Lo que se sabe es que estos no volvieron a ser vistos, así que se desconoce si es que murieron en el gueto o en alguna de las deportaciones hacia los campos de concentración. Tras sus esfuerzos ante este episodio, Irena y sus asociados pudieron salvar a unos pocos niños, pero ya para este punto la devastación de la guerra hizo que las instituciones cristianas que apoyaban a la causa ya no tuvieran los recursos suficientes para cuidar de tantos niños. En especial los huérfanos eran los que se la veían más complicada. Ante esto, el Segota creó su sección infantil, donde Irena, entonces conocida como Jolanta, que era su nombre de guerra, se hizo cargo de la sección. Esta red que manejaba Irena en un principio con familias polacas, en el orfanato de Varsovia, conventos católicos y otros orfanatos. Entre estos, los conventos de monjas ofrecían la mejor oportunidad para que un niño sobreviviera y fuera atendido. A los niños a menudo se les daban nombres cristianos y se les enseñaban oraciones cristianas en caso de que fueran probados por los alemanes. Sin embargo, debido al alto riesgo bajo el que operaba y a la gran cantidad de niños que ayudó, finalmente a Irena le tocaría enfrentar a lo que tanto se expuso, y ella estaba preparada para asumir las consecuencias. Mediante un informante anónimo que se cree que confesó bajo tortura, los nazis por fin descubrieron parte de las actividades que Irena empleaba entre líneas junto a las otras personas que formaban parte de su equipo, por lo cual los oficiales de la policía secreta del Gestapo, en octubre de 1943, arrestaron y encarcelaron a Irena Sendler, y por lo que se le acusaba, no había duda que le esperaba el fusilamiento. Antes de ser detenida y sabiendo que era lo que le esperaba, mientras la Gestapo registraba su casa, Irena le arrojó las listas de los niños que seguía a su amiga Janina, quien las escondió dentro de su ropa interior, y es que si la Gestapo hubiese accedido a esta información, todo el esfuerzo que se hizo por salvar a los niños hubiera sido en vano. Afortunadamente, Janina nunca fue registrada. Aunque Irena era la única que sabía los nombres y las direcciones de las familias que albergaban a los niños judíos, soportó largas horas de tortura y se rehusó a traicionar a sus compañeros y a cualquiera de los niños rescatados. En el proceso, le quitaron los pies y las piernas, pero lo que no pudieron fue que por su libertad, ninguna de la información que ocultaba salió a la luz. Así es como la mujer permaneció 3 meses en la prisión de Teatro hasta el día de su sentencia a muerte. Súbete a la ola de precios inigualables Walmart. Elige y combina como quieras. Detergente en polvo Ace o Salvo, 2 por 369 pesos. Era el día de la ejecución de esta heroína que para los nazis era una plaga, y mientras esperaba ser fusilada, un soldado alemán se la llevó de imprevisto para hacer un supuesto interrogatorio. Llegaron a un campo libre sin otros guardias a la vista. El soldado gritó en polaco: "¡Corra!". Y así es como Irena Sendler logró escaparle a la muerte. Ella estuvo tan cerca que al día siguiente halló su nombre en la lista de los muertos ejecutados. Y todo esto fue posible gracias a que los miembros del Segota habían logrado detener su ejecución sobornando al soldado que liberó. Aún seguía con ganas de ayudar, así que retomó su posición en el Segota, pero sería con una nueva identidad falsa bajo el nombre de Clara Dabrowska, haciendo desertor alemán que encontró mientras buscaba comida, pero aún así continuó trabajando como enfermera hasta que los alemanes abandonaron Varsovia, retirándose ante el avance de las tropas soviéticas para el final de la guerra. Y una vez terminada esta, Irena desenterró los frascos y utilizó las notas para encontrar a los 2.500 niños que envió a las familias adoptivas con el objetivo de reunirlos con sus parientes lejanos que estaban regados por toda Europa. Pero lamentablemente para ese entonces ya la mayoría había perdido a sus
familias en los campos de concentración o habían desaparecido. Luego de la guerra, Irena empezó a trabajar ayudando a crear casas para ancianos, orfanatos y un servicio de emergencia para niños, siempre permaneciendo involucrada en labores sociales de su natal Varsovia. Así que ese famoso número de 2.500 niños a los que ayudó, ya parece impresionante, al parecer se queda corto si vamos a la labor real que hizo. Debido al extremo sistema comunista que gobernaba en Polonia por ese entonces, todo el acontecimiento judío fue silenciado y el trabajo de Irena y su equipo se fue al olvido, a pesar de que se retrató su hazaña cuando una fotografía suya salió en un periódico luego de ser premiada por sus acciones humanitarias durante la guerra. Pero no fue hasta finales de los 90 y ya para el final de su vida cuando su historia fue recuperada gracias a que un grupo de teatro estadounidense presentó una pequeña obra de teatro a la que llamaron Life in a Jar, la vida en un frasco. Esto estaba basado en todo lo hecho que hizo Irena, centrándose y romantizando todo este tema de los frascos y los niños a los que salvó. A raíz de esta pequeña obra, el relato heroico de Irena Sendler saltó a la fama y el mundo por fin empezó a reconocer su gran labor. El coraje de esta mujer que la había arriesgado todo para salvar vidas inocentes la hicieron merecedora del apodo del Ángel de Varsovia, un nombre con el que pasaría a la historia y que no debe ser olvidado. Los niños solo la conocían por su nombre de guerra de Yolanta, pero años más tarde, cuando salió su fotografía en un periódico, la mujer dijo: un hombre, un pintor, me telefonó diciendo: recuerdo su rostro, eres tú quien me sacó del gueto. Y así como ese llamado, la mujer tuvo otros más que le hicieron sentir que había cumplido su misión en este mundo. Pero a pesar de esto, Irena nunca se consideró una heroína, nunca se atribuyó crédito alguno por sus acciones, todo lo contrario, sentía un sentimiento de culpa, decía que podría haber hecho más. Este lamento me seguirá hasta el día que muera. El presidente de la República de Polonia de ese entonces, Aleksander Sianiewski, le otorgó la más alta distinción civil del país, nombrándola Dama de la Orden del Águila Blanca. Irena para esta ocasión fue acompañada por sus familiares y por Elżbieta Fikowska, la conocida niña de la cuchara de plata, ya bastante mayor para esa ocasión. Irena también fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2007, y aunque este no se le fue conseguido, esto demostró otra parte más de su imagen humilde y que tenía y que siempre tuvo los pies en la tierra, diciendo: cada niño salvado con mi ayuda es la justificación de mi existencia en la tierra, no un título para la gloria. Y finalmente, el 12 de mayo de 2008, Irena Sendler falleció a la edad de 98 años, y esta está enterrada en el cementerio de Varsovia. Me guardé para el final el hablar sobre la vida privada de Irene, ya que no quería que todo esto interviniera con el curso de la historia, ya que todo estaba bastante atrapante y no quería desviar la atención para otro lado, así que solamente diré que Irena, pues después de la guerra, se reencontró con su esposo Mieczysław, el cual estaba preso, pero este matrimonio solamente duraría 2 años más, ya que al parecer la mujer se había enamorado de Stefan, el hombre este que se había infiltrado acá en el gueto, y con este formó una familia, pero el hombre la abandonaría por completo en 1957 y 4 años después se murió. Y digo que formó una familia porque tuvo 3 hijos con Irena. Primero tuvo una niña llamada Janina, luego otro niño llamado Andrzej y luego otro llamado Anna. Irónicamente, con los años ya pasados y ahora con 3 niños, Irena se volvería a casar con su primer esposo, y este matrimonio sí que no tampoco duró, bueno, duró 10 años, 10 años se dice pronto, es tiempo, y bueno, pues ella pasó así el resto de su vida. No creo que le haya faltado compañía, ya que pues ayudó a mucha gente, ya pues eso no fue olvidada, sobre todo en su vida. Y hecho esto, creo que podemos dar esta historia por concluida. Chao. Hey, can I get a Heineken? Heineken? Heineken. 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 No. Heineken, please. Me? En este video te voy a contar la historia de un joven de tan solo 16 años que decidió llevar a cabo en su escuela secundaria una... pium. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Y tras esto, pues mucha gente empezó a decir que era imposible que este chico tan callado fuera capaz de hacer semejante tragedia, pero al investigar bien qué era lo que se iba a hacer en este momento,
la terrible realidad salió a la luz. Este es el caso de Jeff Wise, un adolescente que años antes de hacer un tiroteo en su secundaria había hecho varios dibujos que relataban sucesos terribles, pero el que más perturbaría a todos sería una animación que subió a la página Newgrounds, en la cual un personaje llevaría al caos total a una ciudad tras dispararle con un rifle de asalto a todo aquel que se cruzara en su camino. Y el trágico final de este personaje animado sería el mismo que Jeff tendría años después. Y antes de empezar con este video hay que mencionar al patrocinador de este canal, el cual eres tú. Sí, recuerda que si te gusta este contenido puedes suscribirte, lo cual ayuda mucho a que este canal siga creciendo y que también se puedan hacer más videos. Y también te pido esto porque me di cuenta que es muy difícil llegar al 1.000.000 de suscriptores y también que pues yo también soy culpable de esto. A veces veo canales que me gustan, se me olvida suscribirme, así que pues aquí estoy para recordarles eso. Y si es primera vez que ves uno de mis videos o si solamente estás interesado en conocer la historia, pues adelante, no voy a alargar más esto y ya sin más dilación empecemos con la historia. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Jeff Wise. El 8 de agosto de 1988 en Minneapolis, Minnesota, nació Jeff Wise, siendo el hijo único de una pareja no casada conformada por David Lucier Jr. de 20 años y Joan Wise de 17, quienes eran alcohólicos y para el momento del nacimiento del niño ya se habían separado, así que poco después, cuando Jeff tenía solo 3 meses de edad, su padre reclamaría la custodia total de él, y pese a que este hombre también tenía problemas de vida y no era un padre ejemplar, sin duda Jeff recibía mejores cuidados cuando estaba con él que cuando estaba con su madre. Sin embargo, a la edad de 3 años, Jeff fue nuevamente reclamado por Joan y se mudaron a Minneapolis, donde vivió hasta los 11 años en una casa rodante detrás de una fábrica de encurtidos. Durante su infancia con su madre, Jeff experimentó varios abusos debido a que en 1992 Joan comenzó a salir con un hombre llamado Timothy, de quien se sospecha que también fue partícipe de los muchos abusos que sufrió el pequeño Jeff. Y años más adelante, Jeff expresaría en uno de los sitios web que frecuentaba pensamientos sobre los abusos de su madre, expresando, y cito: "Mi mamá solía abusar mucho de mí cuando era pequeño. Ella me golpeaba con cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. También solía beber en exceso. Ella me decía que era un error, y decía tantas cosas que es difícil lidiar con ellas o pensar en ellas sin llorar". Shelda Lucier, la abuela paterna de Jeff, mencionó que Joan a menudo dejaba al niño fuera de su casa o que su novio lo encerraba en un armario y lo obligaba a arrodillarse en un rincón durante varias horas, y que en los únicos momentos en los que el niño podía bajar la guardia era cuando de vez en cuando lo llevaban a Red Lake para que viera a su padre, a quien los vecinos describían como alguien muy agradable, solo cuando estaba sobrio. Las cosas solo se tornarían más difíciles para el Jeff de 8 años, puesto que el 21 de julio de 1997, después de un enfrentamiento de 2 días con la policía local, Daryl, el padre de Jeff, llegaría a la extrema decisión de quitarse la vida con una escopeta calibre 12. Y por todo lo trágico que llegó a hacer esto y como esto lo trataba mejor que su madre, Jeff llegaría a ver a su padre como alguien que murió de forma heroica y que fue víctima de esta sociedad. Este suceso probablemente sería el inicio de lo que atormentó y devastó a Jeff con el pasar del tiempo, y las cosas no irían a mejor, ya que 3 años después su madre sufriría un accidente automovilístico por conducir en un grave estado de ebriedad, chocando contra un remolque de tractor y ocasionándole un gran daño cerebral, el cual no solo la llevó a que le internaran en una casa de reposo y que la mujer olvidara hasta cómo amarrarse los cordones, sino que también en el accidente acabó con la vida de uno de sus primos que la acompañaba en el auto al momento de la tragedia. Debido a esto, Jeff sería puesto bajo la custodia de su abuela y fue atendido por 2 de sus tías paternas tras mudarse a la reserva de Red Lake, y pese a que su abuela y su abuelo se separaron, él creció cerca de ambos. Pero esto no aliviaría mucho el dolor que sentía Jeff en este momento, ya que su vida había cambiado por completo debido a las tragedias que quedaron de repente. Tímido y callado, que se sentía tan solo, empezaría a recurrir al internet en busca de amigos y comprensión.
Go to motionarray.com to add this to your video and that. Fire, smoke, 2D. Get it on Motion Array. Con el objetivo de buscar interacción social sin exponerse al rechazo, Jeff empezaría a navegar por distintas salas de chats y foros que eran muy populares por esa época. Pero él nunca lograba hacer amigos acá, ya que toda esta gente le parecía muy superficial y nada interesante. Pero finalmente, tras buscar mucho, Jeff encontraría un grupo con el cual simpatizaría mucho. Pero lamentablemente este grupo sería uno de esos grupos a los que a tu mamá no le gustara que formaras parte, ya que esta gente con la que Jeff se juntaba era pues simpatizante de la Alemania del año 42. Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Por si no fuera suficiente, Jeff expresaba públicamente su admiración hacia el señor este que en una plaza solía gritar 999, el cual tenía un bigote algo peculiar y no puedo mencionar por políticas de la plataforma, pero resulta que Jeff se empapaba sobre mucha información sobre este tema, pero información que tiraba hacia su lado. Él no buscaba información neutral, él solamente buscaba reafirmar lo que ya pensaba. Su fanatismo era tal que llegaba al nivel de decir que él sentía que en una vida pasada era un soldado alemán o que era un miembro del Partido Nacional Socialista. Y esto no parecía ser una etapa momentánea, ya que él escribiría en uno de estos chats, y cito: "Una vez que me comprometo con algo, me quedo hasta el final". Así que seguramente mientras todo el mundo decía "wow, qué tranquilo es Jeff", él solo se sienta en su computadora a jugar videojuegos, él en realidad estaba haciendo esto. 4 años después, Joan se recuperó lo suficiente como para poder trabajar a tiempo parcial, recuperando la capacidad del habla básica, que le permitió legalmente asumir la tutela de Jeff. Sin embargo, de ninguna manera el joven quería aguantar más los tratos abusivos de su madre, por lo que eligió quedarse con sus abuelos, pero esto no solucionaría nada, ya que su vida en Red Lake no sería más que otra pesadilla que apenas estaba comenzando. Jeff asistiría a la escuela secundaria Red Lake, donde tuvo que repetir el 8º grado debido a sus bajas calificaciones y las significativas ausencias injustificadas, lo cual hizo que la escuela le obligara a ingresar a un programa de educación especial llamado el Centro de Aprendizaje, y este hecho sería uno de los detonantes que provocarían parte del gran acoso escolar que recibía Jeff. Varios de los otros estudiantes se burlaban con frecuencia por la apariencia física de Jeff, esto pese a que él medía 1,92 m y pesaba casi 113 kilos. Él decía que fácilmente podía haber golpeado a cualquiera de sus acosadores, pero nunca lo hizo. Incluso expresó una vez: "Debido a mi tamaño y apariencia, la gente no me causa tantos problemas como lo harían si me vieran débil". Pocos estudiantes se acercaban a él o le mostraban respeto, era como si era invisible, pero debido a su gran estatura, Jeff logró evitar muchas intimidaciones y tormentos que de otro modo habría recibido, aunque pese a que sus amigos y algunas chicas le confiaban sus secretos y dudas. De hecho, una de las estudiantes, después de lo que pasó, comentó, y cito: "Él era el único con el que hablé de mis problemas. Era digno de confianza y siempre fue capaz de entender por lo que estaba pasando". Otras chicas también expresaron declaraciones similares sobre la confiabilidad que sentían en él, aunque todo tenía la pinta de que estas chicas lo usaban como un hombro para llorar y nunca se preocupaban genuinamente por él. Pero esto también era en parte culpa de Jeff, ya que él nunca daba a relucir qué era lo que pensaba. Él simplemente escuchaba y ya, era como alguien vacío, y por eso era considerado como un muy buen oyente, ya que simplemente la gente se desahogaba con él y él no daba ningún consejo tonto. Él expresaría esto así en esta línea: "Pocos en mi círculo realmente se preocupan por mí. Tengo amigos, pero básicamente soy un solitario dentro de un grupo de solitarios. La mayoría de mis amigos no conocen mi verdadero yo. Nunca he compartido mi pasado con nadie y nunca he hablado de eso con nadie. Estoy excluido de cualquier cosa y de todo lo que hacen. Nunca me invitan, ni siquiera sé por qué me consideran un amigo, o yo a ellos". Esta persecución llena de acosos que sufría Jeff solo aumentó significativamente con el paso del tiempo.
Además de que ya se metían con él por su peinado peculiar de ponerse el cabello en forma de cuernos haciendo como referencia a algún demonio, también se burlaban de él por lo del incidente de su padre y el accidente de su madre, hechos que eran difíciles de ocultar, ya que cada uno de estos incidentes hicieron mucho ruido en esa zona. Esto hizo que Jeff cada vez más se refugiara en estos sitios oscuros de internet que tanto le gustaban, y poco a poco sus fantasías homicidas salieron a flote. Jeff tiene una actitud derrotista ante la vida. Él odiaba vivir en Red Lake, describiéndolo como un lugar donde la gente elige el alcohol sobre la amistad, donde las mujeres descuidan su propia carne y sangre en las relaciones con los hombres, y en donde cada día que pasaba ahí era como cavar una tumba para sí mismo. Debido al fuerte acoso que sufría en la escuela, el poco amor que sentía por parte de su familia y el futuro oscuro que veía que le esperaba tras sacar malas notas en la escuela, Jeff llegaría a la conclusión de que ya no tenía más nada que perder. Así que en mayo de 2004, él sentía que ya era hora de acabar con todo. Este episodio no lo puedo explicar muy detalladamente, pero en esta ocasión él tomaría un cinturón y con este intentaría acabar con todo. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, él dijo que sintió una voz que le dijo que no lo hiciera. Pero tan solo un mes después, en junio, quiero decir, él iría un paso más allá. Así que tomó un abridor de cajas, se encerró en su habitación, y este abridor de cajas, visto que son bastante filosos, y se lo pasó por una de sus extremidades, haciendo que perdiera mucha sangre. Una de las versiones oficiales dice que una de sus tías corrió y lo salvó, pero Jeff más adelante en uno de estos sitios web explicaría bien qué pasó acá. Y él dijo que mientras veía que toda esta sangre estaba cayendo en esos minutos que parecieron como horas, esa voz de nuevo le habló, la cual lo salvó en la vez anterior, y esta vez le habló más fuerte. Y él decidió que no era su momento, que él tenía que hacer algo más en este mundo, así que decidió no morir ese día y prolongar esta fecha